Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarles y qué bueno poder continuar con nuestro estudio en la carta de Santiago. Y vamos al capítulo 2, ya vamos por el capítulo 2. Y por supuesto el argumento que está haciendo Santiago sobre la practicidad de nuestra fe trae un orden de ideas que va siendo muy enriquecedor para cada uno de nosotros. Y habiendo enseñado sobre el buen uso de la Biblia, cómo la Biblia puede impactar nuestras vidas y cómo puede verdaderamente llevar mucho fruto cuando aprendemos a usarla correctamente, cómo eso se traduce a una vida cristiana práctica, llena de elementos muy importantes en nuestro caminar. Así que vamos a leer del capítulo 2, como te decía, ya vamos por el capítulo 2, vamos a estudiar en esta oportunidad los 13 primeros versos del capítulo 2. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí, en pie, o siéntate aquí abajo, bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Como te decía al iniciar esta emisión, este video, realmente de lo que está hablando toda la carta es cómo se evidencia la madurez en la vida cristiana. Por supuesto, la madurez espiritual, la madurez en nuestro caminar con el Señor. Y mucho de ello se evidencia por nuestra conducta. Es la forma en que nos comportamos, en este caso, con otros o con otras personas. Indica lo que realmente creemos de Dios. Si queremos evaluarnos y evidenciar cuánto nosotros hemos madurado en la fe, solo basta con revisar la forma en que nosotros tratamos a las demás personas, la forma en que estás tratando tú a las otras personas en la oficina, cómo tratas tú a tu jefe y cómo tratas tú a tus empleados, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a los diferentes hermanos en Cristo que tienen otro contexto diferente al tuyo. Y si bien nosotros al nomás leer estos 13 versos, claramente podemos identificar que está hablando de clasismo. Algunos quizás van a preferir la palabra favoritismos. Es muy evidente el planteamiento de Santiago cuando ve que hay un comportamiento cultural o estándares de comportamiento cultural y unas valoraciones equivocadas que han permeado o que podrían permear la iglesia y peor aún, que podrían permear nuestro corazón, que podría infiltrarse esos conceptos equivocados. Y vamos a ver que lo que está detrás del clasismo es un trato indebido por valoraciones equivocadas. Es cuando nuestras valoraciones son equivocadas y son conceptos puramente mundanos,
podríamos cometer el error de tratar a otras personas que están cerca de nosotros de una manera injusta, de una manera indebida, o si lo prefieres, de una manera incorrecta. Y Santiago dice, eso estaría mal. Y se evidenciaría que necesitas crecer en esa área, que necesitas madurar en tu forma de pensar. Y esa madurez en tu forma de pensar va a tener un impacto en tu forma de proceder, en el trato que tienes hacia otras personas. Por eso en Proverbios capítulo 11, verso 12 dice, el que carece de entendimiento, ¿qué hace según lo que lees ahí en pantalla? Menosprecia a su prójimo. Mas el hombre prudente calla, tiene más cuidado al momento de tratar con otros. Y ya sea el clasismo o el menosprecio por valoraciones equivocadas, que son aspectos puramente del mundo, es algo que Santiago dice, debe evitarse a toda costa. Y lo que vamos a aprender esta mañana es cuáles son las razones por las cuales debemos evitar a toda costa el menosprecio hacia otras personas, el tratar injustamente o indebidamente a aquellas personas que se relacionan con nosotros, independientemente de su estatus en lo social, en lo económico, en lo académico. Y la primera razón que da es que, mira, el clasismo debe ser evitado porque es incongruente. No va con la vida cristiana. Es un error de juicio contrario a la fe que profesamos. Mira cómo lo dice acá en el verso 1. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, Él sí está por encima de todos nosotros, pero verdaderamente todos que profesamos nuestra confianza, nuestra fe, nuestras convicciones en este Señor que es superior a todos nosotros estamos en igualdad de condición. Dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y plantea por medio de una situación hipotética una probabilidad que pueda ser una experiencia dicho en la iglesia. Él hace dos referencias. Uno, al hecho de que se congreguen. Están los creyentes reunidos y están en un lugar. Pero termina la idea en que esta reunión de creyentes termina siendo un tribunal en el que se está ejecutando un juicio equivocado y se está cometiendo una injusticia terrible. Y mira cómo transiciona desde una reunión de iglesia donde nos edificamos, donde nos reunimos, donde llegan visitantes y donde nos interrelacionamos con todos los creyentes. Y nuestra fe, dice, debe ser sin acepción de personas. Mira cómo se va tornando esto en un tribunal. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, aquí plantea un contraste entre una persona con mucho dinero y con otra persona que no tiene dinero. No es que tenga poco dinero. Realmente la figura que usa para la vestimenta de esta persona pobre descrita acá es la de un mendigo. Por favor, no pienses en alguien que, sí, no, mire, yo soy pobre porque justo lo que me pagan en la quincena me alcanza, pero justo para todos mis gastos. Pero seguramente te alcanza para pagar un teléfono celular, o te alcanza para pagar el arriendo, o te alcanza para pagar Netflix. Yo no sé. Y no digo que esas cosas estén mal, solo digo que Santiago plantea algo que está muy polarizado, una situación muy antagónica, muy separada la una de la otra. Este es muy rico, este no tiene nada. Y ambos, en lo social, visitan la iglesia y deberían ser atendidos igual, por la dignidad de las personas que son. Pero mira el caso hipotético y dice, anticipo esto, ¿y qué mal estaría si ustedes son clasistas? O si ustedes, por las valoraciones del mundo, menosprecian a otras personas, que no deberían hacerlo. Dice verso 3, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, antes de avanzar, vas a notar que en cuanto a la persona con mucho dinero, es vista, pero vas a ver que no usa ese verbo en cuanto al pobre. Da la impresión que ni siquiera hacen contacto visual. Sería terrible solo pensar en ese escenario. Dice, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre. No dice que mirando al pobre. Dice, y decís al pobre,
estate tú allí, en pie. O sea, no hay un asiento para ti. Terrible. Dice, o siéntate aquí bajo mi estrado. Está diciendo, o, ¿sabes qué? Siéntate en el suelo. Y por supuesto, Santiago no está planteando que es algo que se está practicando en esa iglesia. Es un caso hipotético ante una probabilidad de que algo así suceda, y por supuesto el escenario que plantea tiene una, por decirlo así, una exageración en el escenario, pero la actitud es lo que es reprensible. Y dice, verso 4, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? No están ustedes teniendo una experiencia, no ustedes caerían en el error de emitir un juicio equivocado. Y dice, mira, este error de juicio es contrario a la fe que profesamos. En el cristianismo es inconcebible, es incongruente que haya preferencias, que haya valoraciones del mundo, llámese en este caso sociales, económicas, académicas, de contexto del cual venimos, de la región de la cual somos, y algunos quizás hasta pensarían en meter aspectos raciales, pero no es lo que está tratando Santiago acá. Pero Santiago, un hijo de un carpintero, con toda seguridad, ¿te acuerdas? El hermano de Jesús, viniendo de un hogar humilde, tampoco está diciendo que debemos tratar mal al rico. Él no está reprendiendo que el rico sea rico o que el pobre sea pobre. Lo que está reprendiendo, lo que está más bien amonestando, advirtiendo sobre esa situación, es que qué terrible sería que el clasismo permee la iglesia y permee tu corazón. Y que tú estés tratando de diferente manera o de segunda clase, tercera, cuarta clase a personas que no pertenecen a tu estrato social, a la persona que te atiende en un centro comercial, a la persona que lava tu carro, a la persona, y no digo que eso sea inferior, fíjate, porque de inmediato uno puede pensar, sí, esos trabajos son inferiores, porque eso precisamente que acabo de decir es incongruente con la fe que profesamos delante de Dios. Somos iguales y entre nosotros debemos tratarnos con la misma amabilidad, con la misma atención, y hasta me hace pensar en el error que cometen algunos de poder menospreciar hasta los que viven en casa, porque no estudiaste tanto como ellos, porque la esposa no ha logrado lo mismo que el esposo, porque los hijos menospreciando a los padres por otros asuntos, por su contexto, etc. Eso es incongruente, y es incongruente porque Dios no es así. Deuteronomio capítulo 10, verso 17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Él no toma favoritismos. Dios nos trata por igual. Él ha dado a su Hijo Jesús para todo aquel que cree. Las puertas del reino deben estar abiertas para todo tipo de personas. Y cuando cualquier tipo de persona, de cualquier contexto del que venga, social, económico, académico, político, lo que sea, debería ser atendido por igual. No hay un problema con tratar demasiado bien al rico, el problema es que hay favoritismo. El problema no es que el rico sea rico o que el pobre sea pobre. Hay un problema de corazón. Y no solo Dios fue así. Por supuesto, Jesús siendo Dios, pero en la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, allá en Lucas capítulo 20, verso 21, asombrados acerca del ministerio de Jesús, dice acá, y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Señor, hemos observado en tu carácter, en tu ministerio, de que tú tratas a todos por igual. Y qué bueno es. Mira, hemos observado, le dirían al creyente, que tú eres el jefe y tú lo tratas a todos por igual. Mira, hemos observado de que tú tratas con dignidad a tu esposa y tú tratas, o la esposa trata con dignidad al esposo. Hemos visto que tu comportamiento y tu trato con los demás es muy maduro. Has madurado espiritualmente al punto de imitar a Jesús, y por eso no es extraño que Pablo también le recomiende a Timoteo algo como eso, porque es un principio propio de la fe que profesamos. Primera de Timoteo 5:21 dice, te encarezco delante de Dios, le dice Pablo a Timoteo, y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Porque cuando las valoraciones del mundo se infiltran en nuestro corazón,
empezamos a hacer diferencias. Y cuando empezamos a hacer diferencias, solamente por lo que parece, por lo superficial, lo que este mundo valora, no nos preguntaríamos, ¿estamos siendo justos al tratar a otras personas? Mira, como cuando te quejas en una tienda por un descuento que crees merecer más. Para empezar, mejor ni que te den descuento, ¿verdad? Pero tú dices y te molestas. Quizás te están tratando mal. Pero entonces tú te estás quejando con alguien que no tiene el poder de decisión. Tiene un jefe que tiene un jefe. Y entonces, quiero hablar con el jefe del jefe. Mira, desiste, especialmente si estás haciendo sentir mal a esa otra persona. Sabes que hay una serie en Netflix muy recomendada porque es basada en una historia real, donde 5 muchachos de raza negra son falsamente acusados y lo más terrible, son condenados por la violación, y el daño que hubo hacia una mujer en el Central Park en Nueva York. Y es una historia terrible porque estos 5 chicos, muy, muy pequeños, solo uno de ellos tenía una edad como para ser juzgado como adulto. Los demás fueron juzgados como menores, pero les fue terrible, terrible. Sufrieron muchísimo, pero luego el que verdaderamente perpetró aquella violación confesó porque conoció a uno de ellos en la cárcel. Y al parecer como que se convirtió al Señor o algo similar sucedió. La película la serie no lo muestra con claridad, pero entonces está diciendo, yo fui. Y se arma un escándalo porque se ve la injusticia cometida, el trato que la sociedad dio a estos chicos, porque fueron menospreciados, incluso cuando salieron ellos, después algunos de ellos salieron con libertad condicional y la sociedad los trató muy, muy difícil, fueron culpables. Una injusticia terrible, terrible, porque lo que está planteando ahora Santiago es, mira, cuando tú haces eso, cuando los valores mundanos te hacen menospreciar a tu esposa, a tu esposo, a tus suegros, al yerno, a la nuera, yo no sé, a alguien de la familia, algún conocido, algún vecino, por estos aspectos sociales que nos hacen menospreciar a otro, mira, estás tratando injustamente. Lo estás haciendo con malos pensamientos, es lo que plantea Santiago. Por eso Levítico 19:15 dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Como te decía anteriormente, mira, el problema no es ser pobre o ser rico, sino valorar a las personas por lo que tienen. Cuando este tipo de valoración permea nuestro corazón y nos damos cuenta de que estamos menospreciando a alguien por lo que tiene o valorando a alguien por lo que tiene, es un momento para hacer un alto, un llamado a la reflexión y recordar que Santiago dice, mira, eso es incongruente, no va con nuestra fe, es contrario. Pero no solamente esa es la razón por la cual el clasismo debe ser evitado a toda costa, por ser incongruente, sino que avanza en el argumento y en el planteamiento. Y lo que va a decirnos es, mira, también es ilógico, porque debemos entender qué es lo más valioso en una persona. Y se están equivocando si ustedes creen que lo más valioso de una persona es lo que tiene. Y peor si lo están haciendo por interés. Ese comportamiento es incongruente, pero ahora nos va a decir, también es ilógico. Mira verso 5, dice, hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, o sea, al que trataron mal fue al pobre. Dice siempre acá en el verso 6, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Está diciendo, mira, no solamente son los que oprimen y los que tratan mal, ¿no son ellos los que persiguen al cristianismo?
No son ellos los que arrastran a los cristianos para hacerlos callar y los tratan injustamente. No son ellos los que blasfeman, los que hablan mal acerca del nombre que es invocado en vosotros. Está haciendo referencia al cristianismo en sí, a ser nombrados cristianos. No blasfeman ellas contra los cristianos y por ende blasfeman contra el Señor. Está haciendo un llamado a una valoración que por supuesto vamos a entender luego. Dice, el nombre que es invocado sobre vosotros, dice, no son ellos. O sea, ustedes están valorando lo que tienen y están perdiendo de vista un aspecto más que debe ser valorado. Ahora, por supuesto, cuando uno lee esto, algunos pensarán, uy, Santiago tiene algo en contra de los ricos. Pero créeme que no. El argumento es muy claro y está muy ordenado y es muy interesante. Porque lo que está planteando Santiago es, mira, ustedes al recibir a un pobre a un rico, tengan cuidado de no favorecer al rico, no sean injustos, traten por igual. No está diciendo traten mal al rico. Sí está diciendo no deberían tratar mal al pobre. Es muy evidente que estos conceptos mundanos han permeado su corazón, se han infiltrado y ustedes están tratando injustamente. Está diciendo atiéndolos por igual, pero luego hace un llamado a observar otros aspectos que van más allá y que tienen más valor que lo que una persona tiene. Y es la disposición de buscar a Dios. El primer llamado que hace es observen. Observen, parece ser que su juicio está nublado, están tratando a las personas con las valoraciones incorrectas y su juicio está nublado a tal punto que están siendo injustos porque han perdido de vista algo. Miren el trato que Dios da al pobre. Él dice que los ha elegido para que hereden el reino y para que sean ricos en fe, para que puedan acceder a Él. Él abre la puerta del reino a los pobres y antes de que llegues a la conclusión de que si ser pobre es igual a ser salvo, te estás equivocando. Lo que está diciendo es, observen el trato que Dios da al pobre. Dios trata por igual. Él no tiene favoritismos. Incluso vas a ver que no es que haya un favoritismo de Dios hacia el pobre, porque caeríamos en una situación de acepción de personas y ya vimos que Dios no hace acepción de personas. Ya vamos a ver a qué se refiere. Observen el trato que el mundo da. Miren cómo tratan los ricos. Obsérvenlo. Y luego va a enseñarnos más adelante, observen el trato que la ley pide dar. Miren, observen cómo trata a Dios y aprendan. Observen cómo trata el mundo y evítenlo. Los que tratan con menosprecio son los ricos de este mundo. Es decir, los que no son creyentes, por supuesto, ese es el comportamiento que tienen. Es incongruente y es ilógico que como creyentes estemos haciendo lo mismo. Pero la otra cosa que hace es observen, pero también nos dice valoren lo que vale la pena sopesar al momento de relacionarnos con otros. Y lo que está planteando es un contraste entre el pobre y el rico en relación a su disposición de acercarse a Dios, de entregar sus vidas al Señor, de creer en el Señor y confiar en Él y caminar con Él y depender de Él. Y presenta un escenario antagónico al respecto en relación a su disposición. Porque lo primero, como te decía, si tú estás pensando que Dios tiene un favoritismo hacia los pobres o que ser pobre equivale a ser salvo, no es consistente con toda la Biblia. Porque tú sabes que el reino está abierto a los ricos y a los pobres. De hecho, tú podrías confirmar en la Biblia que hubo grandes hombres de Dios que tuvieron mucho dinero. Dice la Biblia que Abraham no era rico, era riquísimo. Era un hombre con mucha plata y era un hombre de Dios. Podrías confirmar hombres que tenían puestos altos como Nehemías, y Nehemías fue un hombre de Dios. Y podríamos confirmar también personas que fueron muy pobres. De hecho, Jesús vendría llamaríamos nosotros, de un estrato social bajo. Pero Dios no hace diferencia en ese sentido. Lo que está diciendo, fíjate, es que Dios ha elegido, y no es que ha preferido, sino que ha elegido, ha permitido y ha aprovechado y ha dado un trato hacia los pobres que en su necesidad están dispuestos a buscarle. Y es que lo más importante para una persona, y aquí esto sí debe permear y debe infiltrarse en nuestro corazón y quedarse ahí, es que lo más importante no es lo que una persona tiene en cuanto a lo material. Lo más importante de una persona es su disposición de acercarse a Dios, de buscar a Dios, de depender de Dios.
Porque el pobre en su necesidad tiene una predisposición, un corazón dispuesto a decir, yo necesito a Dios, yo necesito a Dios. Esto es algo que aclara también o que amplía un poco más 1 Corintios capítulo 1, verso 26, que dice, pues mirad hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, aquí académico, ¿verdad? No se crean gran cosa, les dice a los creyentes, ni muchos poderosos. Ustedes no es que ostenten muchos cargos altos en la sociedad, ni muchos nobles, el abolengo. Veamos el apellido de cada uno de nosotros y se van a dar cuenta que aquí, nosotros somos promedio, dice. En el verso 27, siempre de 1 Corintios 1, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué está diciendo Santiago? Lo que está diciendo Santiago es, mira, Dios ha escogido a los pobres. Él ha permitido que estos que están en necesidad, que tienen la disposición de entender que necesitan de Dios en su necesidad y buscan a Dios, sean ricos en fe. No sé si su condición social va a mejorar. En muchos casos sí mejora, porque empiezan a hacer las cosas de diferente manera, lo que les llevó quizás a esa pobreza. Eso sí sucede, pero lo que está enfatizando Santiago es, son ricos en fe y herederos del reino. Y si son ricos en fe, la misma fe que profesamos, y si somos también herederos del mismo reino al que pertenecemos, en el futuro vamos a heredar esto, entonces estamos en igualdad de condición. Y no están valorando, les dice Santiago, a los creyentes judíos esparcidos por varios lugares, les está diciendo, y pareciera que ustedes han perdido de vista, en su juicio nublado, están siendo injustos, porque no están valorando lo que deberían valorar, y que es su disposición a buscar a Dios, a ser ricos en fe. Porque el pobre dice, yo necesito de Dios, pero el rico, y aquí te muestro de los hombres poderosos, llamarían algunos, en cuanto a plata, que tienen millones de dólares, son muy ricos, tienen mucha plata. Y entonces yo me pregunto, ¿qué disposición tendrá Mark Zuckerberg a entregar su vida al Señor y dedicarse a Él? O Elon Musk, o Bezos, o Bill Gates. Y uno piensa, no, mire, fíjese que yo conozco a alguien que tiene mucha plata y por más que yo le comparta, él me ha dicho, yo no tengo necesidad de Dios. Yo no tengo necesidad de Dios. De hecho, es algo que se puede observar incluso en los países más desarrollados, donde hay más riqueza material, hay más pobreza espiritual. Y donde hay más pobreza material, hay más riqueza espiritual. ¿Qué prefieres? ¿Lo material o lo espiritual? Por eso no es extraño que en Mateo capítulo 19, verso 24, Jesús dijo, otra vez os digo, dice, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. No dice que es imposible, pero dice, es muy difícil. De hecho, es posible, porque para Dios todo es posible. Pero lo que está recalcando Mateo 19, lo que está recalcando Jesús en el verso 24 es, para que un rico, y por favor, ¿verdad? Yo creo que muchos saben esto, de que el ojo de una aguja era una puerta muy estrecha en las ciudades. ¿Te acuerdas que las ciudades estaban rodeadas por un muro? Y entonces la puerta principal no estaba abierta todo el tiempo, sino que había unas puertas en las que para que pasara un camello, una puerta muy estrecha donde una persona podría pasar. No pueden pasar dos personas de lo estrecha que es. Pero entonces para que el camello pasara tenía que despojarse de todas las cosas que tenía, su carga, y entonces poder pasarlo por el ojo de una aguja, por la puerta estrecha. Curiosamente la puerta estrecha refiriéndose a acceder a Dios, pero tenía que despojarse. Y en el contexto de Mateo 19, 24 se está refiriendo a un rico que le costó seguir a Jesús porque implicaba ya no poner su confianza en las riquezas, sino poner su confianza en Jesús. Y Jesús dice, claro, qué difícil
Qué difícil. Por eso dice, la manera en que tratamos a los demás refleja lo que valoramos más. Cuando estás siendo clasista, queda en evidencia que lo que valoras más es lo material. Santiago diría, qué inmaduro, qué inmaduro. Cuando tratas a las personas por igual, porque lo que valoras más es la oportunidad que puedan tener en su disposición de acercarse a Dios. Lamentablemente, en el escenario que plantea antagónico, Santiago dice, los ricos blasfeman, oprimen, persiguen al cristianismo. Los pobres tienen las posibilidades, por su disposición, de ser ricos en fe, de realmente ser herederos del reino. Mira, que una iglesia sea elitista es inaceptable, es incongruente, es ilógico. Que nosotros tratemos a las personas por lo que tienen, también lo es incongruente y es ilógico. Pero ¿sabes qué más? Es injustificable. Mira el verso 8. Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Ahora ya está redirigiendo el asunto y dice, ¿por dónde va el asunto? Es por entender que el clasismo es injustificable. No hay justificación alguna, no hay excusa alguna para que tú digas, no, la verdad es que yo no puedo porque la desconfianza y la peligrosidad. Por supuesto, eso se combina con prudencia, con temas de seguridad que entendemos, las ciudades y el tipo de personas que la habitan, por supuesto. Pero lo que va a mostrar es que el clasismo o el menosprecio hacia otros por valoraciones puramente del mundo, que no toman en cuenta su disposición a entregar sus vidas al Señor, a entrar al reino, es una falta grave con repercusiones. Y lo primero que hace es, mira, pero si ustedes cumplen la ley real es la ley suprema, es la que es dictada por el rey, y tú sabes a quién se refiere, por supuesto es a Jesús, Dios, la ley real, la ley suprema, la que prima por sobre todo el cuerpo legal que se conocía en el Antiguo Testamento y que ahora conocemos por medio de toda la palabra de Dios. Dice, el cumplimiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo, y vas a ver que la dirección que va a tomar es, no trates a los demás como a ti no te gustaría ser tratado. Ah, no, pero a mí me tratan re mal. Mire, yo a veces en el trabajo a mí me menosprecian. Bueno, pues, pero lo que dice la ley suprema es que ames a tu prójimo. Esos son los no creyentes o los creyentes inmaduros. Pero si tú lo que quieres es ser maduro al respecto, entonces ama a tu prójimo como a ti mismo, porque vas a ver que es la ley suprema, es lo que está por encima, y todo lo demás vas a ver que está entrelazado bajo esta ley suprema. Dice verso 9, bien hacen si aman a su prójimo. Verso 9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Lo primero que vemos es que el clasismo es reprensible porque se ha desobedecido la ley suprema. Y vamos a conectarlo con algo más adelante. Es que, fíjate que el problema, sí es por supuesto el clasismo, el que atiendan mejor a unos que a otros, valorando lo material y no lo espiritual, es un error, están nublados en su juicio y están cometiendo injusticia. Deja de tratar a tus hijos así, deja de tratar a tu esposa con menosprecio, deja de menospreciar a tu esposo. Deja de menospreciar a tu vecino, deja de menospreciar a las personas que te atienden, deja de menospreciar a tus subordinados, deja de hacerlo. Porque mira, eso es reprensible, es pecado, es pecado. Delante de Dios ya has cometido una falta, vamos a ver que es grave, grave. Porque vamos a ver que tiene que ver con la gravedad, por supuesto. Porque mira, la ley suprema conduce a no tratar a los demás de una manera en que no nos gustaría ser tratados. Algunos quizás no se dan cuenta, pero cuando estás tratando mal a una persona es porque lo estás menospreciando. Y ese menosprecio viola, transgrede la ley suprema. No lo estás amando como a ti mismo. Y sabes que lo que está detrás de eso es rebeldía. Y mira lo que dice el verso 10. Va a ser un planteamiento
Cuando te estaba diciendo de que el clasismo es grave o que menospreciar al prójimo es grave, es por esto. Dice, verso 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y lo primero que uno piensa es, no, pero ¿cómo así? O sea, ¿me estás diciendo que mentir es igual que matar? No, no estoy diciendo eso. No es lo mismo, no es lo mismo. Pero vas a ver con qué sí lo conecta. Pero seguimos, dice el verso 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. ¿Está categorizando los pecados? No, Santiago está en referencia de donde procede aquello que es pecado, de donde procede el juicio en la determinación de que el pecado es pecado y es del autor de la ley, es Dios. Dice, él ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. La categoría es la misma. Eres transgresor de la ley. Pues sí, pero matar es diferente que el adulterio. Sí es diferente, pero lo que no es diferente es que eres transgresor de la ley. Y dice, te has hecho transgresor de la ley. ¿Qué es lo que está diciendo? Mira, lo primero es que has transgredido la ley suprema. Cuando tú matas es porque no amaste a tu prójimo. Cuando tú adulteras, no amas a tu prójimo. Cuando tú mientes, no amas a tu prójimo. Cuando tú menosprecias, no estás amando a tu prójimo. Y es un aspecto de transgredir la ley suprema, pero también de desobedecer a la misma autoridad. El problema con nosotros es que tratamos de categorizar los pecados a conveniencia para decir yo no soy tan malo como. No, mire, yo no le pego a mi esposa. Sí, pero la maltratas verbalmente. No, yo no la maltrato verbalmente. Sí, pero tus actitudes son de menosprecio. Tus miradas son de menosprecio. El trato que le das en cuanto a la provisión de la casa es de menosprecio. No, mire, yo no hago eso con mis hijos. Tocaría revisar cada aspecto en el que probablemente tú, dentro de esta sociedad, tratas diferente a las personas por lo que tienen, llámese un haber intelectual, económico, social, contexto, donde tú tratas diferente. Mira, qué hermoso es cuando un creyente entiende de que es algo reprensible y de que es rebeldía. Y más aún, cuando sabemos que es un comportamiento que va a ser retribuido, y retribuido en un aspecto negativo, porque vamos a dar cuentas, es lo que dice verso 12, dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Miren, lo que está diciendo Santiago es, evalúense y actúen como es debido. ¿Y cómo es debido? La ley suprema, la ley de la libertad. Sabes que el texto, Santiago ya viene haciendo una diferencia entre la ley de la libertad y la ley. Que la ley tiene que ver con aspectos ceremoniales del Antiguo Testamento, rituales del Antiguo Testamento, el día de reposo, aspectos ceremoniales. La ley de la libertad se refiere a los aspectos morales, a las convicciones, a lo espiritual, a lo esencial de la vida. Y en este caso, la ley de la libertad lo que nos dice es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Mira, muévete en libertad, no seas religioso. No se trata de cumplir una lista de 40,000 cosas. Haz lo que Jesús haría. Estás en libertad para hacer la voluntad de Dios, no para hacer la voluntad de tu carne. Mira, sobre todo porque daremos cuentas a Dios de ello. Así hablen a los demás al tratarlos, así actúen y háganlo con la motivación correcta. Debemos recordarnos que Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Tú crees que eso no va a ser considerado al momento que entregues cuentas al Señor? Y por supuesto, no pienses en salvación o en condenación en el infierno o salvación en el cielo, porque no se está refiriendo a eso. Está hablando del tribunal de Cristo, que es el momento en que nosotros, siendo salvos, vamos a recibir recompensa del Señor. Pero en el momento de recibir recompensa del Señor, yo ahora pienso que qué satisfactorio sería para nosotros llegar delante del Señor y que Él nos diga,
bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Uf, yo digo, qué tremendo, qué bueno. Y qué triste es pensar, siervo que no ha sido fiel, porque nunca cambiaste en la forma en que tratas a los demás, en la forma en que estás menospreciando a personas que te aman, o a personas que no tienen mucho lo material, pero tuvieron una gran disposición en el corazón. Mira, cuando la esposa tiene esa gran disposición de buscar al Señor y te anima a ti, esposo, o cuando los hijos son así, o cuando los papás son así, hijo, agradece eso, valora eso. A veces el problema es que no lo valoramos. Dice, todos compareceremos. ¿Y crees que tú no vas a rendir cuentas al respecto? Te equivocas. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si es bueno, recompensa. Si es malo, pérdida. Y uno piensa, ¿y entonces? Entonces con lo que termina Santiago es diciendo, mira, sí es reprochable, sí es rebeldía, pero mira, sí también es remediable. Es remediable. Dice verso 13. Porque juicios en misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Ya está. Vamos a rendir cuentas. Mira, de hecho, esto yo creo que se refiere a dos aspectos. Uno tiene que ver con que vamos a rendir cuentas a Dios. Pero otro tiene que ver, mira, en la forma en que tú tratas vas a ser tratado. Y después no digas que es injusto contigo, porque si estás tratando a los otros con menosprecio y te quejas de que te tratan con menosprecio, estás equivocado en esa forma de pensar. Pero también obviamente se refiere a rendir cuentas al Señor. Pero lo tremendo es que termina el texto con una expresión de cierre, que dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Volviendo a encerrar todo el escenario hipotético para atender una posible realidad que pueda suceder dentro de la iglesia, que siendo una congregación se vuelva un tribunal donde están siendo injustos con algunas personas, o tu casa esté siendo injusta, tu corazón esté siendo injusto, entonces diga, mira, eso es remediable. Y la forma de remediarlo es con misericordia. Es especialmente, en el caso obvio del planteamiento, es el pobre. Es qué lamentable es que el pobre tenga que sufrir todo lo que sufre y en su necesidad de Dios lo busque. Y cuando lo busque, qué bueno es que tengas misericordia, le mires a los ojos, estreches su mano, lo abraces y camines con él y le ayudemos. ¿Cómo lo harías con un rico? Porque tú sabes que el clasismo puede darse en dos vías, es el odio de clases. Es que el rico menosprecia al pobre y el pobre odia al rico. Ninguna de las dos. Misericordia vence el menosprecio. ¿Pero qué misericordia voy a tener yo del rico? Tendrías que leer Salmo 73 y darte cuenta que si el rico no encuentra al Señor por su actitud altiva y soberbia, va a ir al infierno. Debe haber misericordia. Mira, la misericordia vence el menosprecio. Y entonces cierra diciendo, menospreciar a otros es una falta grave, grave. La madurez, hermanos, se evidencia en la forma en que tratamos con otros. Y uno pregunta, ¿cómo estoy tratando a los demás? ¿Estoy menospreciando a personas que me sirven? Mi esposo es muy servicial y yo le estoy menospreciando. Oiga, mi esposa es muy servicial y le estoy menospreciando. Mis papás se están sacrificando y yo menosprecio a mis papás. Mis vecinos quizás no tienen las condiciones económicas que yo y les estoy menospreciando. Las personas con las cuales me desenvuelvo. Evítalo a toda costa, porque en la forma en que tratamos a los demás se evidencia la madurez que hemos alcanzado. ¿Por qué evitar el clasismo? Porque es incongruente. No es en base a lo que profesamos, la fe que profesamos. Es ilógico valorar lo que de la manera en que el mundo lo hace. Y es injustificable
vamos a rendir cuentas. Vale la pena valorar a los demás con el mismo criterio de Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nuevamente nos hablas al corazón y nos desafías, Señor. Qué bueno será para este mundo lleno de prejuicios, de diferencias, de injusticias, que nosotros seamos luz por medio del trato que damos a las personas que están en contacto con nosotros. Que podamos comenzar en casa, Señor. Que podamos comenzar en el trabajo también, donde nos desenvolvemos. Y cuando nos enfrentamos a diferentes circunstancias en la vida, podamos tratar con dignidad a todos, Señor. Sin preferencias, sin prejuicios. Señor, y que tu iglesia siempre esté libre de la posibilidad, que en este caso es hipotética, Señor, lo que planteaba Santiago, pero también que podría darse o que pudo darse, que nunca esté en nuestro corazón ni en nuestra congregación, Señor. Gracias te damos porque si bien descubrimos que hay faltas graves al respecto, es algo que podemos corregir. Y te damos las gracias por la oportunidad de corregirlo. Qué bueno que es dado a manera de advertencia y de amonestación más que de una reprensión de una falta cometida. Pero si es una falta cometida, Señor, perdónanos, límpianos y ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad. Que se evidencie este aspecto más en la madurez de nosotros, Señor, en la forma en que tratamos a los demás. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Y te damos gracias porque podemos tomar estos principios y al aplicarlos a nuestra vida, alcanzar esa dicha de hacer tu voluntad, Señor. Este mundo necesita gente sin prejuicios. Queremos serlo nosotros, Señor. Este mundo necesita iglesias que no sean elitistas. Eso queremos ser nosotros. Que tratemos a todos por igual. Todo aquel que te busca, que las puertas del reino estén abiertas a toda persona, Señor. Te damos gracias por tu palabra en esta ocasión, Señor, por todo lo que aprendemos. Y ahora permítenos que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Que podamos tomar estos principios y llevarlos en práctica. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos. Nuevamente, un desafío enorme. Para mí ha sido una bendición poder evaluar estos aspectos del corazón y decir, bueno, sigamos en el camino correcto, tengamos la actitud correcta, pero sobre todo, tengamos las valoraciones correctas y que no sean mundanas, que sean las bíblicas. Así que te deseo todo lo mejor. Yo espero que esta semana que viene tengas numerosas oportunidades para hacerle bien a la gente, para ser amable con todos y dar un trato digno y justo a todas las personas, aun cuando quizás nosotros no seamos tratados justamente. Pero a partir de nosotros, hacia los demás, todo será diferente. Así que el Señor te bendiga, te ayude y nos ayude a llevar en práctica todo lo que aprendemos. Seguimos el próximo domingo en el capítulo 2 de la carta de Santiago. Así que les mando un gran abrazo. El Señor les bendiga. Nos vemos dentro de una semana. Hasta luego.